Bien, pues nada, vamos a comenzar. Como siempre, si tenéis alguna duda, comentario, me interrumpís sin problemas, ¿de acuerdo? Principalmente usando el micro, porque ahora mismo pues he dejado de ver el chat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos con este último tema del bloque de representación de conocimiento? Bueno, nos interesa que seáis capaces de reconocer lo que son los conceptos, lo que son las instancias y lo que son las relaciones de cualquier tipo en un determinado dominio o en un determinado escenario. Es decir, qué cosas deberíamos modelizar como un concepto genérico, qué cosas deberíamos modelizar como objetos particulares y cuáles son las relaciones que existen entre todos esos elementos. Además de identificarlos en un dominio concreto, en un problema específico, nos interesa que sepáis representarlo. Es decir, que una vez identificado, lo tenemos muy claro, qué son las cosas y cómo se relacionan entre ellas, cómo lo vamos a representar, ¿de acuerdo? Entonces, para poder conseguir estos objetivos, vamos a ver a lo largo de estas horas de clase que nos restan hasta finalizar el bloque 1, estos contenidos, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar o vamos a ver dos partes claramente diferenciadas, como ya hablamos en su momento. Cuando hablamos de representar conocimiento, nos interesa tanto representar conocimiento como razonar con él, ¿de acuerdo? En el tema pasado, en el tema de sistemas de producción, nos centramos específicamente en ver con mucho detalle cómo se infería conocimiento, ver cómo funcionaba el motor de inferencia y demás, todo tema de razonamiento, y dejamos un poquito de lado el tema de modelado, el tema de representación del conocimiento. En este tema vamos a hacer justo lo contrario. Nos vamos a centrar en la parte de representar conocimiento con el formalismo de grafos de conocimiento, y vamos a ver menos, digamos, vamos a pasar un poco por encima por la parte del razonamiento. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues ha incorporado un compañero que tiene el micro, compañero o compañera que tiene el micro abierto, si no hay ninguna duda. Vale. Bueno, pues lo dicho, vamos a dar algunas indicaciones sobre el tema de razonamiento en este formalismo, principalmente dos métodos o mecanismos de inferencia, la equiparación y la herencia de propiedades, pero nuestro esfuerzo va a estar dedicado a ver cómo representar ese conocimiento. En concreto, necesitamos saber cómo representar los conceptos generales y los objetos particulares, clases e instancias. Después veremos una serie de relaciones de diferentes tipos, las que nos permiten representar jerarquías, las que nos permiten representar composición de los elementos, llamadas de agregación, y las que son propias del dominio, que también se denominan ad hoc. Una vez visto este tipo de relaciones, pasaremos a ver uno concreto, que son las relaciones enearias. Y en toda esta parte de representación de conocimiento, que es donde nos vamos a centrar, aparte de ver la teoría, vamos a hacer diferentes ejemplos y ejercicios en distintos dominios. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, en este momento merece la pena recordar aquello que hablábamos del triángulo semántico cuando empezamos este bloque. Recordad que ese triángulo semántico era una especie de abstracción de representación de lo que parece ser nuestro cerebro hace internamente sin que nosotros seamos conscientes. Nuestro cerebro parece que funciona de esta forma, dado un concepto o cuando se le presenta un concepto, intenta siempre buscar un ejemplo, un referente que le ejemplifique, ese concepto abstracto o genérico, ¿de acuerdo? Además, en paralelo, por decirlo de alguna manera, intenta buscar algún tipo de símbolo, bien sea símbolo gráfico o símbolo textual, que represente ese concepto en general, ¿de acuerdo? Una vez tiene estos elementos, los relaciona entre sí con una serie de relaciones que hacen que se forme ese triángulo donde las tres cosas están relacionadas entre sí y las tres cosas son importantes y nos sirven para entender de qué estamos hablando, ¿no? Internamente. Como decíamos en su momento, esto es un proceso mental del que no somos conscientes,
pero dijimos que la idea de pensar en el triángulo semántico y hacerlo explícito, hacerlo consciente mientras estamos modelando conocimiento, podría ser bastante útil, sobre todo al principio, sobre todo cuando estamos empezando a modelizar conocimiento con algún tipo de formalismo. En este caso, el que nos ocupa, que son grafos de conocimiento. Entonces, merece la pena que, sobre todo en los primeros ejercicios, intentéis hacer algún tipo de ejercicio mental de este tipo, intentando ver de qué estamos hablando, concepto general, haciendo referencia a un ejemplo específico y a un símbolo o elemento que nos sirva para representar ese conocimiento, ¿vale? Bien, como nosotros vamos a hablar aquí en un primer momento de conceptos, pues es interesante saber qué es un concepto o por lo menos aclarar qué significa concepto en este contexto de inteligencia artificial y en este contexto de representación de conocimiento. Para ello, vemos aquí que tenemos dos posibles definiciones, ambas provenientes de estándares ISO, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento podemos pensar que un concepto es una unidad de conocimiento que tiene una serie de características comunes, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy capaz de identificar diferentes conceptos porque de alguna manera soy capaz de ver que esos conceptos tienen características, tienen cosas específicas que lo hacen diferente o que hacen diferentes unos conceptos de los otros, ¿de acuerdo? Y luego podríamos pensar también un poquito más abstracto que un concepto es esa representación mental que hacemos de los objetos en un área concreta, ¿no? Esa idea de concepto que teníamos y que aparecía, como hemos visto anteriormente, en ese triángulo semántico. También podemos ver, o se puede ver, que los conceptos podrían considerarse tres tipos o tres cosas distintas. En algunos contextos, un concepto es una unidad de pensamiento, es decir, sirven para representar y reconocer de qué estamos hablando, pero únicamente de forma mental, ¿de acuerdo? En otros contextos, lo importante es que se consideran los conceptos como unidades de conocimiento. Eso quiere decir que sirven tanto para representar como para categorizar un determinado dominio, un determinado problema. Y en otros contextos, un concepto es una unidad de comunicación, es decir, los elementos que nos permiten transmitir el conocimiento, bien sean elementos gráficos o textuales, ¿vale? En nuestro contexto, en el contexto de la inteligencia artificial y de la representación de conocimiento, nos interesa considerar los conceptos como unidades de conocimiento y como unidades de comunicación. ¿Por qué? Porque primero necesitamos ser capaces eh, de clasificar, de abstraer y de representar el mundo en general, y por otro lado debemos ponerle nombres, ponerle elementos concretos que nos sirvan para utilizar y transmitir ese conocimiento pues, entre humanos, entre colegas, entre aplicaciones, etcétera. Cuando hablamos de conceptos, podemos estar también hablando, o sinónimos del término concepto, pues son clase, conjunto, estereotipo, entre otros, ¿vale? Los más comunes. Cuando hablamos de concepto, hablamos de algo genérico, de algo abstracto. Pues el concepto de las personas, el concepto de universidad, el concepto de asignatura. Sabemos qué características tiene, pero no ponemos nombre y apellidos a esa idea, ¿de acuerdo? Simplemente nos referimos a ello como algo genérico, como algo abstracto. Toda esta parte de los conceptos, de las clases, van a conformar ese nivel de modelo del que hablábamos en la introducción de los grafos de conocimiento. Ese nivel en el que yo tengo representado el dominio a alto nivel, a un nivel genérico, a un nivel abstracto. Después decíamos que necesitábamos un nivel concreto, un nivel específico, que sería el nivel de los datos, donde de lo que vamos a estar hablando son de las instancias, ¿vale? Objetos concretos, individuos, ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Entonces, estas instancias pertenecerán a una determinada clase, serán instancias de ese conjunto, elementos que pertenezcan a ese conjunto. Por ejemplo, Juan, pues es una instancia del concepto persona,
el edificio España es una instancia del concepto edificio y la Universidad Politécnica de Madrid una instancia, un individuo concreto del conjunto de universidades, ¿de acuerdo? Entonces, ambos elementos son importantes para representar el conocimiento, porque como dijimos en la introducción el otro día, tenemos que tener una parte genérica, hablando de conceptos, y una parte específica que hablará de instancias, que hablará de datos, ¿vale? Bien, como hemos dicho que, por decirlo de alguna manera, tendríamos que empezar modelando el dominio a nivel genérico para luego poder decir que esos datos están acordes a ese modelo, instanciar el modelo con datos concretos, tendremos que ver o tendremos que aclarar cómo definimos los conceptos. Entonces, hemos dicho que un concepto se diferencia de otro porque tiene propiedades específicas. Entonces, todos los elementos que pertenecen a un determinado grupo, es decir, todas las personas, por ejemplo, sabemos que tienen una serie de propiedades comunes que diferencian a las personas de, no sé, de los perros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, son esas características comunes, esos rasgos comunes de un determinado grupo lo que identifican, lo que describen de manera unívoca un concepto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que pensar nosotros cuando estamos modelando un dominio? ¿Cuáles son esas características y esas propiedades comunes para identificar esos grupos de cosas? Y cada uno de esos grupos de cosas será un concepto particular, o sea, un concepto genérico, perdón, en el dominio en el que esté modelando, ¿vale? Además, los conceptos en términos genéricos específicos, en términos teóricos, perdón, podríamos definirlos de dos maneras diferentes. Podríamos definir los conceptos por intensión, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que lo que hacemos para definir el concepto es proporcionar las características comunes que hacen diferente ese concepto de cualquier otro, ¿de acuerdo? Es decir, damos el conjunto de propiedades esenciales. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo el concepto lobo diciendo que es un mamífero carnívoro, fisípedo y cánido. Estas características identifican claramente que estamos hablando de un lobo y que no estamos hablando, por ejemplo, pues de una vaca o de un caballo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo sería cuáles son las características específicas y que tienen en común cuando estamos hablando del concepto invierno. Es decir, qué características tiene el invierno, por ejemplo, en un país del Ártico, de la zona ártica. Bueno, pues evidentemente hablaremos en ese momento de bajas temperaturas, de nieve, de hielo, de viento, etcétera. En este momento merece la pena comentar que cuando nosotros estamos definiendo y describiendo así como identificando conceptos, el contexto en el que nos movemos es importante y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el contexto, bien sea geográfico, político, social, religioso, económico, etcétera, va a tener una influencia importante en cómo yo defino los conceptos y cómo los describo después en mi modelo. Ejemplo, un invierno o el concepto invierno en los países del Ártico tiene estas características que hemos dicho anteriormente, pero evidentemente si yo quiero definir el concepto invierno en un país del trópico, las características serán totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta ese contexto para poder definir el concepto de manera adecuada a ese contexto en el que nos vamos a mover. Evidentemente, en las clases, en la asignatura, estamos en un contexto cerrado, en un contexto controlado, donde no vamos a tener que tener en cuenta esas características, ¿no? Del mundo que nos rodea. Pero en un problema concreto, en una determinada situación concreta donde tengamos que modelar el conocimiento usando en este caso grafos de conocimiento, sí que tendremos que tener en cuenta dónde estamos, cuál es nuestro entorno y cuáles son las características de ese entorno para que los conceptos estén acordes al entorno en el que se mueven. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos dicho que podemos definir los conceptos por intensión y también podríamos definir los conceptos por extensión.
Definir un concepto por extensión no se puede hacer siempre, porque eso significa que tendríamos que dar el listado de todos los objetos, de todos los individuos que pertenecen a ese grupo, que pertenecen a ese concepto, ¿vale? Entonces, hay veces que es imposible, no podríamos definir por extensión el concepto persona, porque tendríamos que listar pues, los X millones de personas que existen en el mundo y sería inviable. Pero sí que podemos hacer esta definición por extensión en algunos casos, como estos ejemplos que ponemos aquí, entre otros, ¿no? Pues el concepto de halógeno, pues listando quiénes son los elementos que son halógenos, o el concepto de poliedro regular, listando aquellos poliedros regulares que conocemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, con esta manera lo que hacemos es poner el listado de objetos a los que se refiere el concepto. Otro ejemplo sería pues, el concepto planeta. En lugar de proporcionar las características de un planeta, lo que decimos son quiénes son o cuáles son los planetas que existen a día de hoy y los listamos, ¿vale? Está claro que, como hemos dicho, por extensión no siempre podemos definir un concepto, pero sin embargo por intensión siempre podemos definir cualquier concepto, porque siempre podemos encontrar esas características comunes y esenciales que diferencian un concepto de otro, ¿vale? Bien, teniendo esto en cuenta y hablando de esas características que tienen los conceptos, las características de un determinado concepto las podríamos clasificar en diferentes grupos. Vamos a dar aquí dos posibilidades que no son las únicas, pero que suelen ser las más habituales. Podríamos diferenciar las características o propiedades de un concepto según su importancia, según cómo influyen en que yo sea capaz de identificar o no ese concepto. En ese caso, hablaríamos de propiedades esenciales cuando yo necesito esas características para saber de qué me están hablando, es decir, para entender el concepto que me están presentando y ser capaz de distinguirlo o de diferenciarlo de cualquier otro concepto. Aquí tenéis un ejemplo. Tener respaldo es una propiedad que identifica claramente que estoy hablando de una silla y no estoy hablando de un taburete, por ejemplo. Estas propiedades son imprescindibles para entender de qué estoy hablando y luego tendremos otra serie de propiedades que serán las propiedades complementarias que me van a proporcionar más información acerca de ese concepto, pero que si no tuviera esas propiedades sería capaz de entender el concepto perfectamente. Es decir, son añadidos que me vienen bien en un momento dado, pero que no son imprescindibles, como por ejemplo el color, el material, la forma, el tamaño, etcétera, ¿vale? Además de esta clasificación, podríamos hacer una clasificación según la relación del concepto, según las relaciones que tiene el concepto. Unas relaciones pueden ser intrínsecas, es decir, no necesito a nadie más para poder observar esas características, no necesito a ningún otro concepto alrededor. Esas características pues, pueden ser la forma, el material, el color, la posición, el tamaño, como hemos dicho. Y otras propiedades que se llaman extrínsecas, necesitaría ver cómo se relaciona mi concepto con el resto para poderlas identificar y nombrar, ¿vale? Son, por ejemplo, propiedades que tienen que ver con el uso o con el origen, ¿de acuerdo? Etcétera. Como hemos dicho, existen más clasificaciones para las características, pero bueno, con estas dos tenemos más que suficiente para entender qué cosas son importantes cuando estoy intentando definir un concepto. Bien, cuando intento identificar un concepto en un dominio concreto, lo más habitual suele ser intentar ver los diferentes ejemplos o individuos que existen en ese dominio e intentar extraer las características que tienen todos en común para poder abstraer al final el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero describir qué es una mesa, pues lo que puedo hacer es ver diferentes mesas y extraer qué cosas tienen en común todas ellas. Aquí vemos imágenes de mesas que son diferentes entre sí en muchos aspectos, pero que seguro podemos extraer algunas cosas que tienen en común. ¿Qué podríamos decir que tienen en común las mesas o todas las mesas? Bueno, pues que tienen algún tipo de apoyo con el suelo, ¿vale? Sean cuatro patas o sea unas ruedas o sea una única pata central, ¿vale? Tienen algún tipo de apoyo que les permite
sujetar por encima un tablero que estará principalmente dispuesto de manera horizontal, ¿de acuerdo? Y después podemos también identificar que todas ellas sirven para algo, ¿no? Para poner objetos encima, ¿de acuerdo? Bien sea para comer, bien sea para trabajar, etcétera. Con lo cual, lo primero que haremos siempre que nos encontremos con un determinado dominio será intentar identificar esas características comunes que hacen que yo vea que estoy hablando de una mesa. Una vez he identificado todas esas características comunes, lo que pasaría sería a ver qué otras cosas puedo decir además acerca de las mesas, ¿no? Bueno, pues acerca de las mesas puedo dar la longitud de la mesa, puedo dar la altura, puedo dar la anchura, puedo dar el tipo de mesa que es, si es una mesa de comedor, es una mesa de trabajo. Podría decir también de qué material están hechas, ¿vale? Cuál es el color, quién es su diseñador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo intente identificar un concepto, tengo que tener en cuenta esas dos cosas. Por un lado, qué características tiene en común el concepto y lo diferencia de otro concepto. Y además, una vez he hecho ese ejercicio de identificación de las propiedades esenciales, qué otras características, qué cosas más puedo decir acerca de ese concepto que me van a complementar el conocimiento, ¿vale? Bien, entonces, suponiendo que yo os proporciono estas características, ¿vale? Tengo varios ejemplos, en concreto 3, y os proporciono estas características de esos ejemplos. ¿Seríamos capaces de decir de qué estamos hablando? ¿De qué creéis que estamos hablando en este caso, en estos casos? A ver, ¿qué os parece? Posibilidades. Bueno, aquí veo varias respuestas. Seguro que habéis estado viendo algunas de ellas. Si alguien ha dicho algo, me disculpáis, que no me funcionaba bien los auriculares. Vale, mochilas, maletas, juguetes, sillas, no sé si me dejo alguno, coches incluso, ¿vale? ¿Qué sucede con esta situación? ¿Qué es lo que podemos abstraer de este pequeño ejercicio? ¿Qué podríamos decir de estas características que os he planteado? ¿Qué pensáis? Ambigüedad, por aquí nos dicen. Son ambiguas, es decir, si seguimos rascando un poquito más, son características que no son esenciales, ¿no? Viendo lo que hemos visto en teoría unas transparencias atrás. Son características que no me permiten identificar de qué estamos hablando, es decir, me las proporcionan y soy incapaz de decir una única cosa, ¿vale? No soy capaz de identificar el concepto
del que se está hablando gracias a estas características. Eso quiere decir que las características aportadas en este ejemplo son características que no son esenciales, son características complementarias, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si por el contrario os hubiera planteado esto? ¿Somos capaces ahora de saber de qué concepto estamos hablando? Sí, correcto. Ahora sí que somos capaces, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas propiedades que os he puesto aquí en azul son esas propiedades esenciales, esas propiedades que son imprescindibles para entender de qué estoy hablando y en este caso estaríamos hablando de una maleta, igual una mochila dentro del mismo concepto, pero probablemente de una maleta, más que mochila o bolso, pero podríamos pensar en eso también. Digamos que este ejercicio viene bien en este momento de la presentación para haceros ver que siempre debemos buscar, lo primero de todo, estas propiedades esenciales para saber de qué estamos hablando. Y después proporcionar las propiedades adicionales que nos van a dar más, más conocimiento, más datos, más información acerca de un determinado concepto. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener esto en cuenta, que si somos capaces de identificar las propiedades que son esenciales, en este caso en azul, vamos a ser capaces de saber de qué me están hablando, ¿vale? En este caso, como hemos dicho, probablemente o principalmente nos estaremos refiriendo a maletas, mochilas similares a una maleta, más o menos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es importante con respecto al tema de los conceptos, ¿vale? Respecto al tema de los conceptos, no necesitamos saber nada más. Es decir, para identificar un concepto en un determinado dominio no hay ningún algoritmo, no hay ningún método, ningún protocolo que me diga, ah, sí, lo vas a identificar siempre. Digamos que esta idea de modelizar, y ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, tiene que ver mucho con los procesos creativos, procesos mentales. Por lo tanto, no es nada mecánico ni que se pueda esquematizar y hacerlo siempre de una manera nos va a llevar siempre a un resultado exitoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con modelización? Que la modelización se perfecciona cuanto más practiquemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando estemos modelizando conceptos? Lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Que parecía un poco teórico y demás, pero sí que nos hace fijarnos o nos hace darnos cuenta de qué cosas son importantes cuando yo estoy en un determinado contexto, en un determinado problema y tengo que identificar qué cosas son conceptos, es decir, qué cosas podría meter yo en grupos, en cajones, que serían diferentes de otros cajones que hablaran de otras cosas y de otros ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, consejos para identificar los conceptos. Primero y primordial, intentar identificar, viendo ejemplos, como hemos visto con el concepto de las mesas, viendo ejemplos, intentar identificar pues qué características tienen en común esos conceptos y que además son esenciales porque gracias a ellos es como yo soy capaz de decir, vale, me estás hablando de lo que sea, ¿de acuerdo? Es como una especie de juego. Imaginaos que hacemos este juego cuando estamos modelizando, ¿no? Damos una serie de características e intentamos que el compañero que está con nosotros nos diga de qué concepto estamos hablando. Si el compañero es capaz de decir ese concepto, entonces quiere decir que esas características las hemos identificado bien. Si duda entre varios conceptos, entonces tenemos que seguir o tendríamos que seguir buscando, ¿vale? Esto con respecto a los conceptos. No hay mucho más. Como digo, la práctica nos lleva a mejorar los modelos que vayamos haciendo. Cuando hablamos de conceptos dijimos que esos conceptos no están solos en el mundo, es decir, se relacionan con otros conceptos y entonces pasaríamos ahora a ver, o vamos a pasar ahora a ver poco a poco, cuáles son esas relaciones que yo puedo establecer en este formalismo de grafos de conocimiento, ¿vale? Principalmente tres tipos de relaciones. Las relaciones que llamamos jerárquicas, que nos permiten construir taxonomías. Esas relaciones son propias del formalismo, es decir,
el formalismo ya nos da el nombre que debemos utilizar, subclase D y superclase D, ¿vale? Relaciones entre conceptos. Además, como el formalismo me proporciona este nombre, esta terminología específica para utilizar, eso quiere decir que los lenguajes de implementación que están siguiendo este formalismo de grafos de conocimiento también van a tener estos nombres, principalmente como la mayoría de los lenguajes están basados en inglés, pues estarán en inglés, ¿no? Subclass of and superclass of, pero tendrán estos nombres y tendrán estas primitivas en el lenguaje para poder utilizarlas. Es decir, no nos tenemos que preocupar de crearnos nosotros una relación que represente la taxonomía, sino que estas relaciones ya son propias del formalismo y en el nivel de implementación nos la proporciona el lenguaje de implementación que hayamos seleccionado, ¿vale? Cuando estemos hablando de relaciones taxonómicas, vamos a ver también una cosa importante que es el conocimiento disjunto y exhaustivo, ¿vale? Y después, todo esto será a nivel del modelo, pero evidentemente después a nivel de los datos necesitaremos también una serie de relaciones, perdón, que nos permitan representar que un determinado objeto pertenece al grupo de la clase, es decir, es instancia de, y que una clase representa un determinado objeto, ¿vale? Un concepto representa una determinada instancia. Esto con respecto a las jerarquías. Otra relación importante son las llamadas relaciones de agregación, las de parte y todo, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos también, en las relaciones de agregación, el formalismo nos proporciona la terminología que debemos utilizar. Tenemos la relación parte de y su inversa compuesto de, ¿vale? Aquí también, no lo hemos mencionado, en la parte de las relaciones taxonómicas tenemos inversa y directa, ¿no? Para que veamos los dos caminos. Y por último tendremos las llamadas relaciones ad hoc o propias del dominio. Estas son las únicas a las que nosotros debemos darles nombre, porque son relaciones que tenemos que crear pues, en el dominio médico, en el dominio farmacéutico, en el dominio educativo, lo que estemos intentando modelar. Es decir, son relaciones a las que nosotros, como modeladores o formalizadores del conocimiento, vamos a ponerles nombre, ¿vale? Y dependerán de lo que queramos representar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver estos tres tipos de relaciones en este tema. Comenzamos con la idea de clasificar, ¿vale? De representar el conocimiento de forma jerárquica o en forma de categorías. Cuando nosotros estamos en un determinado contexto, escenario, y se nos dice que hay que clasifiquemos o que pongamos en grupos las cosas que tenemos entre manos, normalmente podemos encontrar diferentes formas de hacer esa clasificación, de hacer esa categorización. Aquí tenéis un ejemplo con estas piezas que sirven para hacer construcciones, que los niños utilizan para hacer construcciones, ¿no? Cuando son pequeños. Si nos dan ese dominio, podríamos decidir clasificar esas piezas eh, en relación a su forma, es decir, todas las que tengan forma de cuadrado o rectángulo en un lado, todas las que tengan forma triangular en otra, las que tengan forma circular en otro grupo. Pero también podríamos haber decidido clasificarlas según el color y ordenarlas de esa forma, categorizarlas piezas azules, piezas amarillas, verdes, rojas, etcétera, ¿vale? En otro contexto, si estamos en el contexto de los animales, pues podríamos tener igual principalmente dos formas de clasificar. Una forma más biológica, ¿vale? En el que estamos siguiendo pues el dominio, el reino, el orden, la familia, el género, la especie, ¿de acuerdo? Un poquito más conocimiento más experto, ¿no? Más relacionado con todo el conocimiento biológico necesario para hacer diferentes procesos. O podríamos clasificar a los animales pues en animales terrestres y animales acuáticos o animales aéreos o animales que son mamíferos y animales que no lo son, etcétera. Una clasificación un poquito menos experta, ¿no? Menos específica. Y así con cualquier otro ejemplo que se nos pueda ocurrir, ¿de acuerdo?
Igual aquí, pues los perros, podríamos hacer la clasificación de los perros según los tipos de perro, ¿no? Cualquiera que se nos ocurra, pues el boxer, el pastor alemán, etcétera. O podríamos clasificar el perro según esa clasificación científica que hemos visto antes de especie, orden, familia, género, etcétera. ¿De acuerdo? En cualquiera de las formas que decidamos para clasificar un determinado dominio, siempre nos podremos encontrar con taxonomías o jerarquías de dos tipos diferentes, ¿vale? Teniendo en cuenta que cuando yo hablo de relación taxonómica, estoy intentando o estoy modelizando una relación que me proporciona cierta similitud entre los conceptos. Es decir, yo en una taxonomía voy a tener elementos que son parecidos entre sí, conceptos que son parecidos entre sí, pero que van a estar en niveles diferentes de esa jerarquía dependiendo de las características que tengan diferentes unos de los otros. Pero siempre hay una cierta semejanza entre ellos, es decir, no voy a poner en una taxonomía porque no es su objetivo, no voy a poner en una taxonomía, pues yo qué sé, un juguete con un país, por ejemplo. No tienen ninguna semejanza esos dos conceptos. Sin embargo, sí puedo poner en una taxonomía un vehículo y un autobús, ¿vale? Esos dos conceptos son semejantes. Uno es más genérico y otro es más específico. Una tiene unas características más concretas que lo hacen estar en un nivel de la jerarquía más bajo, pero son semejantes. Entonces, cuando hable de relaciones taxonómicas, tengo que acordarme siempre que estoy intentando poner juntos en una especie de organización conceptos que son similares, ¿de acuerdo? De alguna forma. Cuando yo creo esa relación taxonómica, esa taxonomía o esa jerarquía, podré tener al final lo que llamamos una taxonomía vertical, ¿vale? También denominada hiperonimia, hiponimia o superordinado, subordinado, donde yo lo que tengo es, digamos, un nivel muy genérico, como en el caso de vehículo. Pasamos al segundo nivel, que es un poquito más específico, automóvil, motocicleta, bicicleta, nave espacial y así sucesivamente. Y seguimos bajando el nivel de especificidad a lo largo de esa taxonomía, a lo largo de ese árbol, ¿no? Pues un automóvil podríamos clasificarlo en turismo, camión, autobús, etcétera. Este ejemplo sería una taxonomía vertical, que llamaríamos vertical. Podremos tener también las denominadas taxonomías horizontales, que lo que nos proporcionan es un genérico y después en el siguiente nivel conceptos que únicamente se diferencian de ese genérico en una característica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tubos de diferentes materiales y cada uno de ellos es diferente del otro por el material que están utilizando, ¿no? El tubo de gas probablemente utilizará algún material diferente a un tubo de escape, un tubo de acero será diferente a un tubo de vidrio y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando estemos modelizando nos podremos encontrar con taxonomías verticales o con taxonomías horizontales. ¿Cuál es la sintaxis que vamos a utilizar nosotros en este formalismo de grafos de conocimiento para representar relaciones jerárquicas? Bueno, pues vamos a representar los conceptos como rectángulos, ¿vale? Concepto A, concepto B. Y las relaciones como flechas que tienen un origen y un destino, ¿vale? Siempre importante marcar de dónde parte mi relación y hacia dónde llega mi relación. Por eso es tan importante, digámoslo así, que lo que yo represente gráficamente en mi grafo sea una flecha y no una línea. Es decir, una línea sin punta de flecha no significa nada, porque esa línea no me está identificando ni el dominio ni el rango, es decir, ni el origen ni el destino de la relación. Y por tanto, una línea no representa absolutamente nada. Muy importante porque nosotros, como estamos al nivel de la formalización y nos vamos a quedar a nivel gráfico, es decir, vamos a formalizar todo el conocimiento utilizando una representación gráfica, esa representación gráfica tiene que ser exacta. ¿De acuerdo? Y si tiene una línea, si yo pongo una línea entre dos conceptos, esa línea no dice nada, no tiene ninguna semántica asociada. ¿Por qué es tan importante que mi representación gráfica sea exacta y proporcione una semántica concreta? Porque después
no nosotros, porque no es objeto de la asignatura, pero en un caso real, una vez se ha formalizado el conocimiento, ese conocimiento se pasará al nivel de la implementación. Vimos un ejemplo del grafos de conocimiento cuando mostrábamos las compañías que tenían oficinas en edificios. Vimos el nivel genérico de modelo con una representación gráfica y después vimos el nivel de implementación con tripletas escritas en RDF. Entonces, si yo mi formalización con una representación gráfica no es completamente exacta, no tiene una semántica definida y explícita, cuando yo tenga que pasar ese modelo a un lenguaje, véase, por ejemplo, RDF, no sabré poner dominio y rango si lo que yo he escrito en mi gráfico es una línea en lugar de una flecha. Entonces es importante, aunque parezca que no, que pongamos las flechas y no pongamos líneas. Las líneas no significan nada, las flechas nos indican claramente de dónde viene la relación y hacia dónde va la relación, ¿vale? Bien, entonces, en el caso de las relaciones taxonómicas, como hemos dicho antes, tenemos ya el nombre dado por el formalismo. Tenemos subclase D para decir que el concepto A es más específico que el concepto B y su inversa, que es superclase D, para decir que el concepto B es el concepto padre más genérico y el concepto A es el concepto hijo más específico. Siempre vamos a tener en este tipo de formalismos, grafos de conocimiento, marcos y formalismos similares que se basan en representar conceptos y las relaciones entre ellos, esta dualidad de relación, es decir, una relación que es directa y otra relación que es la inversa. Eso va a existir siempre por motivos de eficiencia, porque después cuando hacemos inferencia, si tenemos las dos relaciones en los dos sentidos, la inferencia va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más, va a tener que buscar menos en el grafo que si solo tenemos un camino, ¿vale? Tened en cuenta que todo esto son grafos de conocimiento que se basan en grafos, en la teoría de grafos y que por tanto vamos siguiendo las flechas, vamos siguiendo los caminos que me proporcionan esas flechas con sentido. Si yo tengo estas dos relaciones, directa e inversa, los caminos que puedo encontrar son mucho más directos y mucho más rápidos que si solo tengo un único sentido en la flecha, ¿de acuerdo? Entonces, conceptualmente, el formalismo incluye siempre o debe incluir siempre en toda representación tanto la relación inversa como la directa. Eso lo tenemos que saber nosotros y lo tenemos que interiorizar. A veces, en los ejemplos que hagamos, en los dibujos o figuras que pongamos, podríamos no escribirlo, por economía de escritura, ¿de acuerdo? Pero siempre siendo conscientes que cualquier relación directa tiene una inversa y va a tenerlo en tiempo de formalización, cuando estemos en un ejemplo real y en tiempo de implementación también, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, esta parte de aquí que hemos visto forma parte o formaría parte de lo que llamábamos el modelo, ¿vale? A nivel de los datos, tendríamos también otras relaciones que nos permiten hacer esta jerarquía y que nos van a decir que un determinado ejemplo, que un determinado individuo es instancia de este concepto. Es decir, que este ejemplo lo podría meter en el cajón de este concepto, en el grupo de este concepto. Y después la relación inversa que nos diría que este concepto representa de manera genérica a este ejemplo, a este individuo. ¿De acuerdo? Bien, esta es la sintaxis que vamos a utilizar y ya hemos explicado la semántica de esta representación gráfica. Aquí tenéis un ejemplo. Clasificamos las mesas en mesas circulares y mesas rectangulares. Como veis, el concepto padre es más genérico y los conceptos hijo son más específicos, ¿vale? Esta es la dirección correcta en la que yo tengo que poner la flecha subclase D, ¿vale? Del concepto más específico al concepto más genérico. Muy importante no cometer el error de poner la flecha en sentido contrario y decir que mesa es subclase D, mesa circular, ¿de acuerdo? Esto sería erróneo porque estaría diciendo que un concepto genérico es subclase de un concepto específico, cosa que semánticamente no es correcta, ¿vale? Bien. Un ejemplo siguiendo con la idea esta de representar las mesas.
yo podría tener el concepto mesa clasificado bien según la forma de la mesa o bien según el material de la mesa. Si sigo bajando el nivel de especificidad de esta taxonomía, podría decir que según el material yo tengo mesas de madera y mesas de metal. Según la forma, podría decir que tengo mesas circulares o mesas rectangulares. En un momento dado me podría encontrar con el caso de que tengo una mesa circular que es de madera. Por lo tanto, este concepto sería tanto subclase de mesa circular como subclase de madera. Es decir, comparte propiedades de las mesas de madera y comparte propiedades de las mesas circulares. Podría seguir con esta taxonomía y decir que además yo tengo la mesa del modelo A, que es una mesa circular de madera, y la mesa del modelo B, que también es una mesa circular de madera. Todo esto y más, si queremos seguir bajando el nivel de especificidad en la jerarquía, sería parte del modelo. Aquí solo estoy hablando de conceptos, de elementos genéricos, ¿vale? De clases. Si quiero bajarme al nivel de los datos, pues podría tener, por ejemplo, una instancia concreta que sería la mesa que tiene Asun en su despacho. Esto ya es un dato, ¿de acuerdo? Y por tanto es una instancia y la relación entre este elemento y este concepto es la relación instancia D, ¿vale? La mesa de Asun es una instancia de mesa de modelo A. Por cómo funcionan el formalismo de grafos de conocimiento que usa herencia de propiedades, yo podría decir que la mesa de Asun es una mesa circular de madera, que además podría decir de ella que es una mesa circular. Y por último, en última instancia, podría decir que es una mesa, ¿de acuerdo? Por herencia de propiedades. Porque gracias a ese mecanismo de inferencia, yo me puedo mover por el árbol ir tomando propiedades e informaciones, conocimiento adicional, según voy subiendo en el árbol gracias a las relaciones subclase D. ¿De acuerdo? En este caso específico, además, si os dais cuenta, lo que tengo no es un árbol, sino que realmente es un grafo. ¿Por qué? Porque este concepto, mesa circular de madera, tiene dos padres, ¿vale? Tiene como padre mesa circular y como padre mesa de madera. Entonces, esta taxonomía, que ya no es un árbol, sino que es un grafo, es una taxonomía que se llama de herencia múltiple. ¿Por qué se llama de herencia múltiple? Porque este concepto, mesa circular de madera, tiene características o puede heredar características de mesa circular, que va por una rama, y de mesa de madera, que va por otra rama. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de taxonomías de herencia múltiple, el formalismo las acepta, ¿vale? Se pueden modelizar, son correctas, pero a nivel de inferencia podría traernos algún problema, ¿de acuerdo? Es decir, lo veremos en su momento, pero podríamos tener algún tipo de conflicto si yo intento heredar algún tipo de propiedad por esta rama y algún otro tipo de propiedad por esta otra, y esas propiedades son conflictivas, o bien tienen dominios, rangos diferentes, o bien significan cosas diferentes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el formalismo permite representar este tipo de taxonomías de herencia múltiple, este tipo de taxonomías pueden traernos problemas en inferencia y, por tanto, siempre que no sea estrictamente necesario en nuestro problema, en nuestro dominio, sería deseable que modeláramos, que representáramos jerarquías de herencia simple, es decir, jerarquías que son árboles y no grafos como este, ¿vale? Evidentemente, si en nuestro dominio, en nuestro problema, necesitamos este tipo de situaciones, pues lo tendremos que modelar y después encargarnos de solucionar los problemas concretos a nivel de inferencia, ¿vale? ¿Cuándo sucede este tipo de cosas? ¿Cuándo sucede que se nos da esta herencia múltiple? Cuando lo que hemos decidido, cuando empezábamos a modelizar, a categorizar el concepto, es que no hemos elegido un único criterio, ¿vale? Aquí hemos dicho, vale, voy a representar o voy a clasificar las mesas según su forma, un criterio, pero también según su material, otro criterio. Si yo sigo diferentes criterios en mi taxonomía, voy a tener al final siempre una taxonomía de herencia múltiple. Por tanto, un grafo y, por tanto, posibles problemas a nivel de inferencia, ¿vale? Si se puede evitar, mejor. Si no se puede evitar, nos tendremos que acordar después a nivel de inferencia de tratar los posibles problemas de manera conveniente, ¿vale?
¿Alguna duda, comentario? Bien. Bueno, aquí tenemos otra taxonomía, ¿vale? En este caso en un dominio diferente, el dominio de los documentos, pues que podemos tener que una tesis es un documento, que una publicación también es un documento, que las publicaciones se pueden clasificar en artículos y en libros, que por ejemplo, informes periódicos pueden ser un tipo de documentación de gestión y que esa documentación de gestión también es un documento, y así sucesivamente. Otro ejemplo en otro dominio, jerarquía de vertebrados, ¿vale? En este caso, esta figura o esta representación gráfica que os muestro aquí está siguiendo el formalismo de Marcos, ¿vale? No es grafos de conocimiento, es formalismo de Marcos. ¿Por qué? Porque en el formalismo de Marcos, aparte de que tenemos los conceptos como rectángulos, las relaciones como flechas, igual que en el formalismo de grafos de conocimiento, en el formalismo de grafos de Marcos, perdón, además en cada concepto tengo sus características que lo identifican, ¿no? Pues los vertebrados son vertebrados porque tienen un sistema central y además tienen un esqueleto. Estas dos características hacen que identifiquemos el concepto vertebrado como un concepto diferente, por ejemplo, al concepto invertebrado. O en el caso de los mamíferos tenemos aquí todas sus propiedades. Las últimas son propiedades que son esenciales porque me diferencian un mamífero de cualquier otro vertebrado, reptil, ave o anfibio, etcétera, porque me dicen que tienen una determinada respiración, que es pulmonar. Los mamíferos tienen 4 cámaras en el corazón, 12 pares nerviosos craneales, una temperatura constante y además maman, ¿de acuerdo? Las dos primeras características que aparecen en este marco, en este concepto mamífero, son características adicionales, ¿no? Complementarias. El tipo de piel o el tipo de ambiente en el que se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo estamos utilizando formalismo de Marcos, que como veis es muy similar al formalismo de grafos de conocimiento. De hecho, ya dijimos en su momento que este formalismo de Marcos es el precursor de este formalismo de grafos de conocimiento que vamos a ver nosotros o que estamos viendo nosotros. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? Vale, pues vamos a ver ahora el tema de conocimiento disjunto y exhaustivo, que es importante. Antes de pasar a verlo en detalle, si nos importa, paramos 2 minutillos, ¿vale? Para beber agua, refrescarnos o lo que necesitemos. Antes de parar, estoy viendo aquí una pregunta en el chat. Podríamos decir que lo primero, claro, digamos que ahora no tengo el contexto de en qué momento se puso esta pregunta. Os recuerdo que cuando estoy presentando las transparencias no veo el chat, entonces no puedo contestaros inmediatamente a preguntas que pueden tener su contexto y que fuera de ese contexto igual no se entienden. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, si podéis hacerlas con el micro, si no tenéis micro, a ver si algún compañero puede hacerla para que tenga sentido la respuesta en ese contexto, ¿vale? Digamos que cuando yo hago una representación del conocimiento, lo que tengo es, vamos a ver en un ejemplo, aquí en este ejemplo, todos los elementos que son genéricos son clases y por tanto si las tengo en una taxonomía también puedo decir que son clases, que son subclases, perdón, y si bajo mucho el detalle y llego a un ejemplo concreto, estoy en el nivel de los datos y eso serían las instancias, ¿vale? Entonces, todo lo que tengo en el modelo yo lo puedo ver como una plantilla, como una especie de guía que tengo que seguir para poder luego describir las instancias, describir los datos. ¿De acuerdo? No sé si he contestado más o menos a lo que preguntaba el compañero que ha escrito en el chat. ¿Vale?
Lo primero sí, tendríamos en el modelo las subclases y en la parte del nivel de las instancias serían los datos. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna duda o comentario más? ¿No? Pues nada, lo dicho entonces. Paramos un momentito para refrescarnos y continuamos con el conocimiento exhaustivo y disjunto. Bueno, pues vamos a continuar. Y vamos a ver ahora el tema de conocimiento disjunto y exhaustivo, ¿vale? Cuando estemos hablando de taxonomías, de jerarquías, y solo cuando estemos hablando de taxonomías y jerarquías, tiene sentido pensar si el conocimiento que yo estoy representando ahí, en esa clasificación, tiene algunas características adicionales, como la disjuntividad, es decir, conceptos que no pueden tener elementos en común, ¿vale? Como la exhaustividad, conjuntos que si los sumo me dan un todo que también es un conjunto dentro de mi dominio, ¿de acuerdo? Entonces, en algunas situaciones, las jerarquías de conceptos en dominios concretos tienen estas características de disjuntividad entre conceptos o de exhaustividad o de exhaustividad. Si esto es así, es decir, si analizamos el dominio y encontramos que la disjuntividad y la exhaustividad son características que aparecen dentro de esa taxonomía, ese conocimiento lo debemos representar en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Para representarlo en nuestro modelo vamos a seguir estas primitivas, ¿de acuerdo? Como estamos hablando siempre de que vamos a seguir una representación gráfica, pues estas primitivas también son
son gráficas, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero de todo, necesitamos una primitiva que se llama class partition, que se representa por un rectángulo que va a englobar el conjunto de clases que hemos identificado como disjuntas entre sí, es decir, el conjunto de clases o conceptos que no pueden tener elementos en común, ¿de acuerdo? Es decir, cuya intersección, el conjunto de conceptos cuya intersección es vacía, no tienen nada en común, ¿vale? Entonces, primera primitiva. La segunda primitiva nos va a permitir, con la primera, con class partition, representamos el conocimiento disjunto entre clases. Las otras dos primitivas lo que nos van a hacer es relacionar o mantener ese conocimiento jerárquico del que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, la primitiva disjoin, que es una flecha, ¿de acuerdo? Cuyo origen de la flecha es una class partition y cuyo destino de la flecha es una clase, ¿vale? Esta primitiva disjoin lo que nos dice es que todas las clases que están dentro de la class partition, todos los conceptos que están en la class partition, que ya sabemos que son disjuntos entre sí porque están englobados en una partición de clases, además sabemos o además queremos especificar que son subclases de una clase padre, ¿vale? Eso, la primitiva disjoin. La primitiva exhaustive disjoin, que también tiene como origen una class partition y como destino un concepto, lo que nos dice es, todas esas clases que están en la class partition son subclases de la clase padre, pero además podemos decir que todas esas clases unidas nos definen de manera completa la clase padre. Es decir, no hay nada fuera de la unión de esas clases que teníamos en la partición. ¿De acuerdo? Entonces, con estas tres primitivas somos capaces de, en caso necesario, representar conocimiento disjunto y exhaustivo. Ejemplos. Bueno, pues aquí tenéis uno muy sencillo en el que podemos ver que tenemos el concepto persona, perro y gato. Si analizamos este dominio, podemos decir que de momento, a día de hoy, no hay nada en el mundo que sea a la vez persona y perro, perro y gato o gato y persona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que estos conjuntos de cosas serían disjuntos entre sí, no compartirían elementos, ¿de acuerdo? Entonces, al ser disjuntos entre sí, los englobaría en una class partition, ¿vale? Después, además, ¿qué puedo decir? Que persona es un mamífero, que perro es un mamífero y que gato es un mamífero. Por lo tanto, tengo que establecer, además, esta relación disjoin que me dice todos los conceptos que están en la class partition son subclase de la clase mamífero, ¿vale? Otro ejemplo sería este de aquí. Tenemos los números enteros, podemos evitar hablar del cero, que es un poco conflictivo. Los números enteros sin el cero los podemos clasificar en pares o impares, ¿vale? Estos conceptos, el concepto par y el concepto impar, son disjuntos entre sí, es decir, no hay ningún número que sea a la vez par y a la vez impar. Es decir, un número X va a caer en uno de esos dos cajones y los cajones de par impar no comparten elementos. Por lo tanto, los englobo dentro de una class partition. Además, ¿qué puedo decir? Que par impar son números enteros, por lo tanto, tendré que poner algún tipo de relación entre esta class partition y esta clase padre número entero. Pero además, puedo decir que la suma de todos los pares, hablando en términos de conjunto, y la suma de todos los impares, hablando en términos de conjunto, me dan el conjunto de todos los números enteros, a excepción del cero si queremos, para evitar conflictos, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo aquí es una exhaustive disjoin. ¿Por qué? Porque ambos conceptos par e impar son subclase de número entero, pero además es que par e impar identifican unidos todos los números enteros, definen totalmente todos los números enteros. No hay nada fuera, no hay nada que no pueda clasificar en par o impar y que además sea un número entero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Con respecto al conocimiento disjunto y exhaustivo, como digo, tiene que ver solo con las jerarquías. Es decir, nosotros hemos identificado una jerarquía y después dentro de esa jerarquía podemos incluir este tipo de conocimiento. ¿Vale? Este tipo de conocimiento solo debería incluirse en un dominio, cuando estemos modelando un dominio, si estamos totalmente seguros de que esto es así, es decir, de que las cosas son disjuntas y que
y o de que las cosas son exhaustivas. Si no estamos totalmente seguros, sería mejor no incluirlo, porque incluir este tipo de conocimiento lo que está haciendo es restringir ciertas posibilidades de inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si no estamos seguros, estamos haciendo que en el momento de inferir conocimiento haya cierto conocimiento que no se infiera. ¿Vale? Evidentemente, si estamos seguros, lo tenemos que incluir para restringir que la inferencia nos proporcione solo respuestas correctas y no datos incorrectos, datos que no cumplen el dominio que estamos modelando. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante este tipo de análisis en las taxonomías y muy importante también tener en cuenta que lo vamos a incluir siempre y cuando estemos seguros y vamos a evitar incluirlo cuando tengamos alguna duda. ¿Vale? En términos de ejemplos reales, de situaciones reales, evidentemente cuando no estamos totalmente seguros, lo normal es que lo hablemos con los expertos del dominio. Vamos a hablar con el médico y le decimos, oiga, mire, yo creo que estos dos síntomas son disjuntos entre sí, pero dígamelo usted porque yo no lo sé, ¿de acuerdo? En términos de ejemplos o de situaciones más controladas, pues tendremos que tener esa decisión simplemente basándonos en la seguridad o no que tengamos acerca de ese conocimiento. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué cosas nos pueden suceder con respecto a este o qué cosas son importantes y que tenemos que tener en cuenta con respecto a estas características de disjuntividad y exhaustividad? Bueno, pues con respecto al razonamiento, ¿no? Vemos que poner o no poner este conocimiento puede influir posteriormente en la inferencia y eso es lo que vamos a identificar aquí. ¿Qué cosas pasan y qué cosas podrían pasar si hacemos el modelo de una manera o de otra? Suponeos que yo tengo esta clasificación, ¿vale? Esta taxonomía muy sencilla, que tengo mamíferos, tengo personas, perros y gatos que son mamíferos, tengo un perro de dibujos animados que es subclase de perro y luego tengo unos datos, hablamos de Pluto en concreto, que es una instancia de perro de dibujo animado, ¿vale? Como veis, no estoy poniendo todas las flechas, pero recordad que somos conscientes de que en el formalismo cualquier relación tiene inversa, ¿de acuerdo? Entonces subclase D tiene su inversa superclass of, ¿vale? Bueno, suponeos que tengo este modelo. Suponeos que en un momento dado este modelo está siendo utilizado por una aplicación y en esa aplicación hay un usuario que en un momento dado dice o decide incluir como dato, como conocimiento, que Pluto es instancia de gato, ¿vale? Entonces, incluye ese conocimiento y tal cual está el modelo, ese conocimiento se incluiría. ¿Vale? Esos datos se incluirían y pertenecerían al conjunto de datos con el que luego razonar. Estaríamos diciendo que Pluto es un gato. Ya decíamos inicialmente que Pluto era un perro. Evidentemente, este conocimiento de que Pluto es un gato es un conocimiento que no es real. Semánticamente nosotros sabemos, porque conocemos a Pluto, ¿no? Que Pluto no es un gato. Pero, sin embargo, el modelo, es decir, la aplicación no se da cuenta de que esto es un error. ¿Por qué no se da cuenta de que esto es un error? Porque de alguna manera al modelo le falta algo, ¿vale? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Podríamos solucionarlo de esta manera. Sabiendo o conociendo que dentro del dominio las personas, los perros y los gatos no pueden tener elementos en común, es decir, no puede haber un elemento que sea una instancia que sea a la vez instancia de perro e instancia de gato, ¿de acuerdo? Sabiendo eso, si nosotros lo explicitamos en el modelo, utilizando las primitivas que hemos dicho, partición de clases para decir que persona, perro y gato son disjuntas entre sí y relación disjoint para continuar diciendo que persona es subclase de mamífero, que perro es subclase de mamífero y que gato es subclase de mamífero. Si nosotros modelamos el dominio de esta manera, incluyendo este conocimiento de disjuntividad, ahora mismo, si sucediera el mismo escenario que antes, que una persona viniera y dijera, bueno, pues yo quiero incluir en mi sistema como dato que Pluto es un gato, ¿vale? Ya sabemos, porque está aquí ya en el sistema, que Pluto es un perro. Si alguien quiere incluir que Pluto es un gato, ahora ya sí el sistema, mi aplicación se va a dar cuenta y va a decir, no, perdona,
no puedes poner que Pluto es un gato, ¿vale? Yo no sé decirte, o sea, la aplicación no va a saber decirte si la verdad es que Pluto es gato o que Pluto es perro, eso no te lo puede decir, o al menos a priori, ¿no? Podríamos hacer algún tipo de representación para que sí que lo pudiera identificar. Pero digamos que en términos de alto nivel, lo que sabe es que Pluto no puede ser a la vez perro y a la vez gato. Entonces, si tú incluyes esta nueva información, estás yendo en contra de lo que dice el modelo. Perro y gato son disjuntos, con lo cual Pluto no puede ser a la vez perro y a la vez gato. Así que decide tú como usuario, salvo que tengamos algún proceso adicional en nuestro sistema, decide tú como usuario si la verdad es que Pluto es perro o que Pluto es gato, como querías incluir ahora. Pero al menos mi sistema me identifica que aquí hay un error, que esto podría ser fuente de errores en el futuro, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario? Vale. Otro ejemplo, siguiendo con con la idea de los números enteros, quitamos el cero por si acaso nos da problemas que veíamos antes, podríamos modelar el conocimiento acerca de números enteros de esta forma. Sabemos que los números enteros se clasifican en pares o en impares, que par e impar son disjuntos entre sí, por lo tanto class partition, y además que par es una subclase de número entero, es un tipo más específico de número entero, y que impar lo mismo, por lo tanto disjoint. ¿Qué pasaría si esto lo estoy utilizando en una aplicación y de repente un usuario viene y me dice, bueno, pues el 4 es un número entero? ¿Vale? Está bien, ¿no? No es un error. 4 es un número entero. Pero ¿qué pasa en este contexto? Y nos podría pasar en muchos otros contextos. Que yo de 4 podría decir algo más específico, es decir, podría decir que es un número par. Y el conocimiento que estaría modelando en esta representación sería mucho más concreto y por tanto daría resultados en inferencia mucho más exactos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con este modelo que tenemos a día de hoy? Que no podemos obligar al usuario o aplicación que está intentando incluir este dato en el sistema a que baje su nivel de generalidad. Es decir, no le podemos obligar de ninguna manera. Nos dice que 4 es un número entero y no podemos decirle, oye, no, mira, dime algo más concreto. ¿Cómo podríamos obligar de alguna forma a que los datos se incluyeran en el sistema en el nivel más específico para obtener luego datos más exactos a nivel de inferencia? Pues podríamos hacerlo modificando nuestro modelo, ¿vale? Como veis aquí, y diciendo o incluyendo todo el conocimiento que sabemos acerca de los números. Y es que los pares y los impares, si unimos esos dos conjuntos, nos dan el conjunto entero de los números enteros, valga la redundancia, ¿vale? Entonces tenemos un exhaustive disjoint, no teníamos un disjoint como antes. Si nosotros modelamos el conocimiento de los números enteros de esta manera, diciendo que son disjuntos par e impar y además que son la totalidad de todos los números enteros, si alguien, sea aplicación o humano, quiere incluir como dato que el 4 es un número entero, ahora sí la aplicación le va a decir, no, no puedes, no puedes decirme algo tan genérico, por decirlo de alguna manera informal. Tienes que ser más específico, tienes que poner el 4 como instancia de par o como instancia de impar. No puedes quedarte a nivel genérico. Tienes que bajar a nivel específico, porque yo quiero que todos los datos que haya en mi sistema sean lo más exactos posibles para luego poder dar un razonamiento lo más exacto posible. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, pues como hemos dicho, esto es importante en taxonomías y esto está explicado de otra manera, pero también muy interesante de revisar en en esta página web que habla del método MECE, ¿vale? Vamos a ver si sale. Sí, vale, creo que veis ahora este. Entonces, en este artículo está explicado esta idea de exhaustividad y de disjuntividad, digamos con otros términos y demás, pero tiene ejemplos
muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, si lo leéis el día que tengáis un rato, pues veis que hablan de exclusividad, por ejemplo, con respecto a los hobbies, pues hay una determinada persona puede tener hobbies para hacer al aire libre y hobbies para hacer dentro de un establecimiento, ¿no? De un gimnasio. Entonces, podríamos tener a personas aquí en la intersección de los dos conjuntos. Y tampoco tenemos que todas las personas tengan hobbies, entonces tampoco tenemos exhaustividad, ¿no? Sin embargo, si bajamos por aquí, podríamos tener ideas de disjuntividad con la clasificación de las personas en base a la edad, ¿vale? De 0 a 15, de 16 a 30 y así sucesivamente. Esta clasificación tiene conceptos disjuntos porque las edades no tienen elementos en común y además toda esta clasificación nos proporciona el conjunto total de las personas, es decir, es exhaustiva. De aquí, con esta clasificación tengo a todas las personas que van a caer en alguno de esos grupos, ¿de acuerdo? Y creo que había algún otro ejemplo por aquí, donde se ve bien la disjuntividad, donde se ve bien cuando tengo a todos y cuando tengo solo algunos, ¿de acuerdo? Entonces, interesante que le echéis un vistazo porque digamos que es lo mismo que hemos contado en la teoría, explicado con otra terminología un poco diferente, pero con ejemplos que son interesantes. Además, os redirijo, digamos, a este método porque es el método que utilizaba Airbnb en su grafo de conocimiento. Entonces, si leísteis el artículo de cómo Airbnb creó su grafo de conocimiento, veríais que estaba utilizando este método, es decir, que estaba incluyendo en la medida de lo posible, cuando estaban seguros de que ese conocimiento existía, conocimiento disjunto y conocimiento exhaustivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, interesante echarle un vistacillo, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda, comentario? No sé si había algo aquí en el chat. Vale, de momento nada. Bien, pues nada, continuamos entonces. Vale, una vez hemos visto cómo representar clases y conceptos, clases o conceptos, cómo representar taxonomías y cómo incluir conocimiento disjunto y exhaustivo en esas taxonomías, os propongo un ejercicio, ¿vale? Este ejercicio que habla de temas del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Donde cada párrafo es un apartado diferente y se tiene que modelar de manera diferente, ¿no? Para que nos enfoquemos en cosas muy concretas, ¿de acuerdo? Entonces, os dejo un par de minutos para que lo intentéis y después lo vemos. Cualquier pregunta o duda me decís, ¿vale? Voy a poner este así. Vale, ¿lo veis bien el ejercicio? ¿Lo dejo a pantalla completa? Si lo veis bien, lo dejo así porque así si hay alguna pregunta en el chat la puedo ver, ¿vale? Ups, perdonad. Bien, pues lo dicho. Unos minutillos para que penséis este ejercicio y después lo vemos, ¿ok?
Bueno, ¿alguna duda? ¿Lo vemos? Vale, pues nada, lo vemos. De todas maneras, pues mientras lo estamos resolviendo, si tenéis alguna duda o comentario, pues sin problemas me interrumpís, ¿vale? Bueno, en principio, como muchos de los otros ejercicios que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, este tipo de ejercicios, pues en una clase presencial, pues yo lo resolvía en la pizarra, íbamos viendo diferentes posibilidades o cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar resolverlo de una manera más o menos dinámica con esta situación que tenemos online. Entonces voy a usar Visio, a ver si más o menos se puede ver bien y hacerlo dinámico, porque con el Paint no he hecho pruebas antes de la clase y no es demasiado dinámico. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar el Visio. Como digo, este tipo de ejercicios nos queremos enfocar en cosas muy concretas en cada apartado y por eso los apartados son individuales, ¿no? Y vamos viendo cada uno de manera individual en vez de crear el resultado o el modelo completo, que es lo que haríamos en la realidad, ¿no? Nosotros aquí, pues, queremos aprender cosas y por eso nos interesa que los ejercicios sean atómicos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primero, que nos dice que el esqueleto y la musculatura son disjuntos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo estaréis viendo el visio, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en este apartado, esqueleto y musculatura son disjuntos. Lo que voy a hacer es ponerme así por si hubiera alguna pregunta en el chat, ¿vale? Creo que se ve lo suficientemente bien. Lo primero de todo, cuando se nos plantea un ejercicio de modelización, en este contexto de grafos de conocimiento, identificar conceptos, ¿vale? Identificar conceptos en el texto, porque normalmente el dominio se nos va a presentar como un texto en lenguaje natural. Entonces, ¿qué son conceptos en un texto en lenguaje natural? Bueno, pues nos tenemos que enfocar en primer lugar a los nombres comunes, ¿de acuerdo? Una vez hemos identificado nombres comunes, en este caso esqueleto y musculatura, ver si ambos nombres comunes se refieren al mismo concepto o a conceptos diferentes. ¿De acuerdo? Es un poco, los dominios que vamos a poner son lo suficientemente genéricos y conocidos como para que no tengamos problemas. En una situación real, probablemente con algunas cosas que no conozcamos, yo que sé, imaginaos que estamos intentando modelizar algo de física cuántica, pues probablemente deberíamos ir a consultar con los expertos, ¿vale? Pero en estos contextos que nos vamos a mover en los ejemplos de clase, las situaciones son bastante claras, ¿vale? Entonces, en este caso, como digo, identificación de conceptos en un texto en lenguaje natural, vamos lo primero a ver qué nombres comunes existen. En este caso, dos, esqueleto y musculatura. ¿Se refieren al mismo concepto? ¿Son dos conceptos diferentes? Parece que deberían ser dos conceptos diferentes, ¿no? Por una parte hablamos del esqueleto, que si lo pensamos bien, pues es algo que tiene una consistencia dura, por decirlo de alguna manera, y sin embargo la musculatura pues tiene una consistencia fibrosa, ¿no? Entonces parece que son dos cosas diferentes. Si son dos cosas diferentes, pues yo voy a modelarlos como dos conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces voy a obtener el concepto esqueleto, ¿vale? Y por otro lado, perdón. Por otro lado, voy a tener el concepto musculatura, ¿vale? Bien. Los conceptos que representan parte del conocimiento en esta frase. ¿Qué nos dice después? Que el esqueleto y la musculatura son disjuntos. Entonces, ¿cómo modelizábamos el conocimiento de disjuntividad? Con esa primitiva que se llamaba class partition, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a tener es
una primitiva, class partition, que la puedo poner de otro color si queremos para identificarlo. A ver, formato, relleno. Vale, la voy a mandar atrás. Entonces esta primitiva class partition me modeliza ese conocimiento que acabamos de decir ahora, ¿vale? Ese conocimiento que dice que esqueleto y musculatura son disjuntos. Es lo único que dice el texto, por lo tanto es lo único que tengo que modelizar, ¿vale? Esqueleto y musculatura forman parte de un grupo que representa que no pueden tener elementos en común, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Pasamos a la siguiente, el siguiente apartado. Nos habla de lesiones, ¿vale? Voy a copiarlo también de la misma manera para tenerlo y voy a crear una página nueva en la que nos vamos a centrar en este apartado, ¿de acuerdo? Las lesiones más frecuentes del aparato locomotor se dividen en fracturas, esguinces y luxaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho antes, ¿qué tenemos que hacer lo primero de todo? Intentar buscar esos conceptos en un texto. Vale, por aquí veo, vuelvo para atrás, ¿vale? Que me están haciendo una pregunta del apartado anterior. ¿Estaría mal si encima de esqueleto y musculatura ponemos un concepto que sea cuerpo humano? En términos genéricos no estaría mal, pero a ti te piden modelar única y exclusivamente ese conocimiento. O sea, en este contexto, evidentemente, eso que está comentando el compañero en el chat es correcto porque más o menos nosotros lo conocemos, sabemos de qué estamos hablando. Pero en realidad el conocimiento que nos piden modelar es este y solo y exclusivamente este. Por lo tanto, no deberíamos incluir nada de nuestra propia cosecha. ¿Por qué? Porque en dominios que más o menos son pues eso, del conocimiento general, ¿no? De cosas que podemos saber y que podemos manejar en el día a día, podríamos modelar cosas correctas que no estuvieran incumpliendo ningún error con respecto a la semántica de ese dominio. Pero en dominios complicados, si nosotros incluimos algo sin saber, podemos saber que ese modelo estaría mal o podría estar mal o podría hacer inferencias incorrectas. Entonces, forma de actuar. A mí me dan un conocimiento textual, en este caso, y yo modelo textualmente lo que está aquí. No me invento nada, es decir, no pongo nada de mi propia cosecha, aunque crea que puede estar bien. Modelo únicamente el texto en lenguaje natural que me proporcionan. ¿Vale? Bien. Ok, pasamos entonces a ese, me voy a copiar la cajita y así la tengo por aquí para reutilizar. Que no se llame esqueleto, que se llame como sea. Vale, volviendo al segundo apartado que estábamos viendo, que es las lesiones más frecuentes del aparato locomotor se dividen en fracturas, esguinces y luxaciones. Lo que decíamos es, vamos a buscar dentro de este texto nombres comunes, ¿vale? Que me identifiquen de alguna manera o que me den una pista para identificar conceptos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lesión, ¿vale? Tenemos aparato locomotor, tenemos fractura, tenemos esguince y tenemos luxación, ¿vale? Tenemos cuatro o cinco, dependiendo de cómo ahora lo modelicemos, tenemos 4 o 5 nombres comunes que podrían
implicar un concepto. Tenemos que ver si esos nombres comunes se refieren a las mismas cosas o se refieren a cosas diferentes. Bueno, hablamos de lesión. Lesión parece algo genérico. Fractura, esguince y luxación parecen diferentes o podrían ser diferentes probablemente y están en relación con lesión, ¿no? Son un poco algo más específico. Y aparato locomotor, pues tampoco parece que sea exactamente lo mismo que una lesión, ni que una fractura, ni que un esguince, ni que una luxación, ¿no? Entonces parece ser que estos nombres comunes que tenemos aquí hablan de cosas diferentes y por tanto estamos identificando, podríamos identificar conceptos diferentes, ¿vale? Entonces podríamos tener un concepto que se llamara lesión, ¿vale? Para hacer las cosas más sencillas, puesto que no hemos visto algún otro tipo de relaciones, podríamos decir aquí que el concepto al que yo me estoy refiriendo es lesión del aparato locomotor, ¿vale? Soy específica a la hora de ponerle el nombre a este concepto. Aquí solo quiero representar las lesiones del aparato locomotor. ¿De acuerdo? Esta sería una posibilidad. Luego podemos ver otras, porque probablemente a alguno de vosotros os haya ocurrido alguna otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora hemos dicho que tenemos otros 3 conceptos. Fractura, esguince y luxación. Pues lo ponemos. ¿Vale? Tenemos el concepto fractura, el concepto esguince y el concepto luxación. ¿Vale? Digamos que esto sería estos serían los 4 conceptos, así en términos genéricos, que podríamos identificar de este texto. ¿Vale? Luego vemos qué podríamos haber hecho también con este de elección del aparato locomotor. ¿Vale? Y luego nos dice, el texto lo que nos dice es que esas son las lesiones más frecuentes del aparato locomotor que se dividen en esas 3. Este dividir en, este verbo, que evidentemente identifica una relación, recordad que las relaciones se representaban como verbos, este dividir en lo que nos está dando es una idea de clasificación, no de división física, por decirlo de alguna manera, sino de clasificación, de clasificar. Yo podría decir también que las lesiones o los tipos de lesión del aparato locomotor son fractura, esguince y luxación. Estaría haciendo una frase con el mismo sentido, con la misma semántica. ¿De acuerdo? Entonces, si nos da una idea de clasificación, para representar clasificación, ¿qué primitiva tengo que usar? La primitiva subclase de, ¿no? Una fractura es una subclase de lesión, es un tipo concreto de lesión del aparato locomotor. Un esguince es un tipo concreto de lesión del aparato locomotor. Y lo mismo con luxación, ¿vale? Entonces, ¿cómo representaría esto? Pues con la relación subclase de, me voy por aquí a buscar las flechitas, el conector este que tenemos aquí, no tiene flecha, se la voy a poner, ¿vale? Conector recto, a ver si le puedo poner la flecha, formato, vale, pues ya tengo la flecha y ahora lo que digo es que la fractura es subclase de lesión, ¿vale? Del aparato locomotor. Lo mismo con esguince y lo mismo con luxación, ¿vale? Y veo que hay una pregunta en el chat, ahora la contestamos, ¿ok? Entonces, con esto estoy diciendo que aquí tengo el padre de la jerarquía, lesión, el concepto más genérico, y estos son lesiones específicas. Fractura, esguince y luxación forman parte de esta jerarquía y son tipos de lesión del aparato locomotor, ¿vale? Utilizando la relación subclase D, ¿vale?
Si entiendo bien la pregunta del compañero, digamos que iba en la línea de lo que yo iba a comentar antes, diciendo que esta es una opción, ¿vale? No creo dos conceptos, uno relacionado con o uno identificando la lesión y otro identificando el aparato locomotor, sino que creo un único concepto que dice lesión del aparato locomotor. La otra opción hubiera sido crear dos conceptos, uno que fuera lesión, otro que fuera aparato locomotor, ¿vale? Y después una relación entre ambos. Dice, la lesión pertenece o está relacionada o algo similar con el aparato locomotor, ¿vale? La lesión está relacionada o sucede o el verbo que más adecuado nos parezca, ¿vale? Entonces, sucede en, por ejemplo, ¿vale? Esta sería otra opción. Y luego a partir de lesión volvería a ser el padre de la jerarquía que clasifica las lesiones en fractura, esguince y luxación, ¿vale? Creo que podía ser la pregunta que estaba haciendo el último compañero del chat. Si no, me decís, ¿ok? ¿Alguna duda, comentario más? ¿No? ¿Las flechas? Sí. ¿Cuál es no se ven muy bien, ¿vale? Igual es eso lo que quiere decir el compañero. Vamos a ver, a ver si se ve mejor. Aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? No se ve mucho, ¿vale? Pero la flecha, digamos que es desde fractura hasta lesión, ¿de acuerdo? Si se refería a eso, a ver si puedo ponerlo un poco más grande. ¿Vale? Este es el sentido, ¿ok? Sí, no se ve muy bien. Tengo que buscar otra forma en que se vea mejor, ¿vale? Para que lo veáis muy bien. En la pizarra me era muy fácil porque con la tiza lo pintaba como me parecía, pero aquí utilizando cosas muy concretas a veces es más difícil. Bien, ¿qué más cosas? Bueno, todas las flechas tienen este sentido, ¿vale? Origen, el elemento más específico, destino, el elemento más general, ¿vale? La relación subclase D. Y en sucede, pues lo que decimos es lesión sucede en aparato locomotor, ¿vale? La pregunta del compañero que dice que podemos etiquetar las relaciones como queramos, solamente podemos etiquetar, solo podemos nombrar las relaciones como queramos cuando estamos hablando de relaciones que no forman parte del formalismo, ¿vale? Hemos dicho relaciones que forman parte del formalismo, subclase D, superclase D, instancia D representa y parte D, compuesto D. ¿De acuerdo? Esas relaciones que son del formalismo tienen el nombre que el formalismo le ha puesto. El otro tipo de relaciones, es decir, los otros verbos que no tengan que ver con esas que hemos comentado anteriormente, serían las llamadas relaciones ad hoc. Por eso no quería dar esta solución segunda, la que involucra sucede en, porque todavía no hemos visto las relaciones ad hoc, ¿vale? Pero bueno, vamos iniciando, vamos adelantando cosas. Luego, aquí hay un compañero que pregunta si como subclase de lesión podría ponerse frecuente. Frecuente en realidad, si analizáramos la frase como hacíamos antes en el colegio, que analizábamos sintáctica y semánticamente las oraciones, frecuente no es un nombre. ¿Vale? Frecuente lo clasificaríamos en ese análisis sintáctico y semántico de la oración como un adjetivo, ¿no? Y hemos dicho que las clases, los conceptos, son siempre o vienen siempre o los podemos identificar en un texto gracias a que son
nombres. Entonces, frecuente no podría ser una clase, ¿de acuerdo? Porque no es, ¿qué es frecuente? ¿Cuáles son las características de frecuente? No corresponde a ningún concepto o a ningún grupo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este más frecuente y tiene su importancia dentro de este texto? Nos dice las lesiones más frecuentes. Eso, si rascamos un poquito más, ¿qué quiere decir? Que este listado que me proporciona aquí no es el listado completo de lesiones. Estas son las que más se dan, las que la gente tiene con mayor frecuencia, pero no son las únicas, es decir, podría haber más. Eso indica que yo en esta jerarquía no tengo exhaustividad y por tanto no voy a utilizar esa primitiva de exhaustividad que decíamos que podíamos incluir siempre que supiéramos que teníamos la totalidad del elemento, ¿vale? Entonces, este más frecuente, esta coletilla que tiene aquí la frase, lo que indica es que no tengo exhaustividad y que por tanto la modelización correcta de este texto es únicamente utilizando la relación subclase D, ¿vale? ¿Alguna duda que me haya quedado más por ahí? Nada. En el chat o si no queréis utilizar el chat el micro. ¿Nada? Vale, pues vamos a ver si nos da tiempo al menos a solucionar el tercer apartado, ¿vale? Pero bueno. ¿Sí? ¿Comentario? Acabo de hablar. ¿Hola? No se te oye bien. Nada, perdón, es que justo ha sido el micro, que lo acabo de conectar y no quiero hablar, lo siento. Vale, nada, nada. Fenomenal, estas cosas del directo, no pasa nada. Vale, vamos a intentar resolver este apartado, ¿vale? Los huesos del esqueleto se agrupan en 3 categorías, de la cabeza, del tronco, de las extremidades, estando clasificados cualquier hueso en solo una de las 3 y no hay más huesos que estos, ¿vale? Entonces, como siempre, un texto al que nos tenemos que hacer referencia únicamente, es decir, no ponemos nada de nuestra cosecha, no incluimos nada que no esté ahí, nos ceñimos estrictamente a lo que nos dice este párrafo en lenguaje natural. Primera cosa que hacemos, buscamos en el párrafo nombres comunes. Hueso del esqueleto, hueso de la cabeza, hueso del tronco, hueso de las extremidades, nombres o sintagmas nominales, ¿vale? Entonces, parece ser, si hacemos esa búsqueda, que tendríamos 4 posibles conceptos. Hueso del esqueleto, hueso de la cabeza, hueso del tronco y hueso de las extremidades. Cada uno tendrá características concretas, pero están bastante relacionadas, con lo cual podríamos estar hablando, como hemos visto, de una jerarquía, ¿no? Bien, entonces tendríamos, voy a copiar del otro y así vamos un poquito más ligeros, ¿vale? Reutilizamos, ¿ok? Tendríamos hueso del esqueleto, ¿vale? Como uno de los conceptos. Esto sería el concepto más genérico. Después tendríamos hueso de la cabeza. Después hueso del tronco. Y por último, el otro sintagma nominal que hemos identificado y que por tanto podemos representar como un concepto sería hueso de extremidades. Bien, tenemos esto de así, con lo cual, de momento, lo que hemos hecho ha sido identificar los conceptos que tendríamos o que tendríamos que tener para poder representar todo esto. Bien, ahora hemos dicho, bueno, parece que son conceptos muy similares, por lo tanto tienen alguna semejanza entre sí, por lo tanto probablemente estamos hablando de una jerarquía. Además también nos dicen aquí que se agrupan en 3 categorías, con lo cual nos está diciendo que un hueso del esqueleto puede caer o puede ser clasificado como hueso de la cabeza, como hueso del tronco, como hueso de las extremidades. Por tanto, la primera idea con eso que nos están diciendo ahí sería decir que
hueso de la cabeza es subclase de hueso del esqueleto. Hueso del tronco es subclase de hueso del esqueleto y hueso de las extremidades también. Tenemos una jerarquía. En la jerarquía hemos dicho que podríamos incluir conocimiento acerca de exhaustividad y de disjuntividad. ¿Eso cómo lo identificamos dentro de un texto? Bueno, pues tenemos que ver dentro del texto si hay alguna partícula lingüística que nos da idea de esa intersección vacía entre cosas o de esa unión completa de un concepto en base a sus subconceptos. Entonces buscamos. ¿Qué nos dice por aquí? Dice, los huesos están clasificados en solo una de esas categorías, ¿vale? Esta parte de aquí que nos dice, estando clasificados los huesos en solamente una de las categorías, es decir, un hueso concreto, el fémur, va a caer o en este cajón, hueso de la cabeza, o en este cajón, hueso del tronco, o en este cajón, hueso de las extremidades. Y no podrá estar en dos cajones a la vez. ¿Qué nos dice qué idea nos da esta frase? Que tenemos disjuntividad, ¿de acuerdo? Y al tener disjuntividad, lo que yo tendría sería que, y ya no lo pinto con el color que lo hemos pintado antes, lo pongo simplemente como un rectángulo, tendríamos estos tres conceptos englobados en una class partition, ¿vale? Porque nos han dicho que un hueso concreto solo va a estar en una de esas categorías. Es decir, las categorías son disjuntas entre sí. ¿Vale? ¿Qué más nos dice el texto? Nos dice que no hay más huesos que estos. Es decir, esta frase nos está indicando que todos los huesos del cuerpo humano, todos los huesos del esqueleto, están formados por huesos de la cabeza, huesos del tronco y huesos de las extremidades y no hay ningún tipo más adicional a ese. Por lo tanto, esta última frase en el párrafo nos dice que tenemos exhaustividad, que si yo sumo, como hablando en términos de conjunto, los huesos de la cabeza más los del tronco más los de las extremidades, obtengo la totalidad de huesos del esqueleto. Y por tanto, lo que tendría sería una relación de exhaustive disjoint, ¿vale? Recordad la primitiva esa que vimos, que nos permitía decir que las clases de la partición eran disjuntas entre sí, perdón, las clases de la partición eran subclase de la clase padre y además formaban la totalidad de la clase padre, ¿vale? Exhaustive disjoint. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la modelización correcta para representar este texto que tenemos aquí. ¿Alguna duda, comentario? Lo importante sobre todo de estos primeros ejercicios es que veáis un poco cómo analizamos, cómo rascamos dentro de un texto y vamos sacando las cosas que nos interesan para poder ir creando nuestro modelo. Vale, es exhaustiva porque aquí hay una frasecita al final de todo que nos dice que no hay más huesos que estos. Es decir, que el conjunto de los huesos del esqueleto está formado por la suma del conjunto de huesos de la cabeza, de huesos del tronco y de huesos de las extremidades. Y no tengo ningún otro hueso fuera de ahí, fuera de esa categorización. ¿Vale? ¿Más dudas o comentarios? ¿Nada? No, no se pondría, otro compañero pregunta si no se pone subclase D, no se pone subclase D porque exhaustive disjoint ya significa esas dos cosas. Es decir, exhaustive disjoint, esta primitiva, significa que hueso de la cabeza es subclase de hueso del esqueleto, hueso del tronco es subclase de hueso del esqueleto y hueso de las extremidades es subclase de hueso del esqueleto. Pero además de significar eso, significa que las tres juntas conforman la totalidad de la clase genérica, de la clase padre. ¿Vale? Entonces tenemos subclase D implícitamente gracias a tener el exhaustive disjoint. ¿Ok? Bien.
¿Alguna duda más o comentario? Si no, pues lo dejamos aquí. El próximo día haremos el cuarto apartado que nos faltaba y seguiremos con la teoría y con algunos ejercicios más en este sentido que iremos haciendo y probando para que vayamos viendo pues, cosas importantes a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo día. ¿Vale? Hasta luego.